hablar de la historia de Star Wars sin hablar de la historia de Qui-Gon Jinn. Su historia personal, la historia de este personaje está demasiado ligada al futuro de Star Wars, a lo que es Star Wars y cómo se desenvolvió la saga en su totalidad, en las 6 películas originales. Hoy vamos a ver por qué. Hola, soy el Lord J y bienvenidos. Qui-Gon es prácticamente uno de los personajes más importantes de toda la saga. Sobre todo gracias a la actuación de Liam Neeson. Recordemos que este personaje solo apareció en una sola película de Star Wars, a diferencia de Anakin, Obi-Wan o Yoda, que han aparecido en casi todas las películas o en todas las películas. Qui-Gon solo le bastó con aparecer en un solo film para ser trascendente, para trascender a la audiencia, ¿no? A la psique colectiva de Star Wars. Y bueno, eso se vio en parte a la actuación de Liam Neeson. Pero ¿por qué Star Wars? ¿Por qué Qui-Gon es tan importante en la historia de Star Wars? Tiempo atrás dije que Mace Windu era lo que los Jedi no deberían ser y lo que sí eran en las precuelas, ¿no? Es decir, si Mace Windu era lo que un Jedi no debería ser, entonces acá Qui-Gon es todo lo contrario. Qui-Gon es lo que un Jedi debería ser, o lo que debieron haber sido durante las precuelas, ¿no? Y no fueron. Por eso es muy interesante que a lo largo de la amenaza fantasma, Qui-Gon choque una y otra vez no solo con el Consejo Jedi, sino también con su propio aprendiz, con Obi-Wan. O sea, es muy impactante, porque eso quiere decir que esto siembra la semilla de por qué después Obi-Wan fracasa como mentor para Anakin, porque no es capaz de transmitir la misma sabiduría que tiene su maestro. De hecho, no es que no solo no puede transmitir su sabiduría, es que no entiende el conocimiento de Qui-Gon, no entiende su método de enseñanza, ¿no? Y por eso termina fracasando a largo plazo como mentor, ¿no? En un principio Qui-Gon iba a ser un Jedi más, o sea, iba a ser el encargado de descubrir a Anakin y punto. Pero el personaje fue tan llamativo, Liam hizo un buen trabajo con el personaje, hay que decirlo, que trascendió a su medio, ¿no? Y bueno, por eso es que después George Lucas le empezó a preparar unas historias interesantes para Qui-Gon, sobre todo en The Clone Wars, ¿no? En la serie que escribió y trabajó junto a Dave Filoni, en el que vemos que incluso en plenas guerras clónicas, Qui-Gon sigue guiando a sus antiguos aprendices e incluso enseña al propio gran maestro Yoda, lo cual es genial, ¿no? Pero retocando, ¿por qué Qui-Gon? ¿Cuál es el rol de Qui-Gon en la historia? El rol de Qui-Gon en la historia es mostrar un modelo de Jedi perfecto. Y cuando hablo de perfección no me refiero a que Qui-Gon era un personaje que carecía de defectos, porque los tenía, sino que era perfecto para lo que demandaba no la orden, sino la fuerza. Y acá está lo interesante, porque Qui-Gon entendía algo que el Consejo era incapaz de ver, y era que el dogma, lejos de acercarte a la fuerza, de permitirte entender su voluntad, te alejaba de ella. Y Qui-Gon lo veía esto. Por eso Qui-Gon rechazó estar en el Consejo Jedi, porque él veía que tener un asiento, un cargo dentro de esa institución no le aportaba nada. Y de hecho lo iba a alejar aún más de la voluntad de la fuerza. Por eso él rechazó estar dentro del Consejo, ¿no? Ese y porque violaba muchas veces el código, ¿no? Pero acá es que el rol de Qui-Gon es básicamente Qui-Gon, si yo tuviera que adivinar, Qui-Gon es un Luke Skywalker 2.0, porque es verdad, ninguno de los dos personajes es perfecto, ambos recurren a trampas, mienten, amenazan, pero aún así vos tenés la sensación de que están en el lado correcto, de que están haciendo las cosas bien por un bien mayor, a diferencia del resto de Jedi que están completamente cegados por el dogma y por la política del Senado Galáctico, ¿no? Qui-Gon se oponía a esta relación que tenía el Consejo con el Canciller Supremo, no con todos los Cancilleres Supremos, ojo. Básicamente Qui-Gon es justamente la razón por la que Qui-Gon descubre a Anakin, es el único que puede descubrir a Anakin, es porque él siente la voluntad de la fuerza. Y esto es algo muy importante. Qui-Gon está tan
tan alineado con la fuerza que no tiene que meditar para entenderla, o no tiene que recurrir a un cierto tipo de entrenamiento para estar alineada con su voluntad. Qui-Gon actúa y ya entiende qué es lo que la fuerza le espera de él o no. Y es increíble este grado de conexión que tiene Qui-Gon con la fuerza, a diferencia del resto de la orden, que está completamente cegada. Lo cual es digno de admirar por parte de Qui-Gon, ¿no? Y por eso es debido a esto, debido a que Qui-Gon está tan alineado con la fuerza y con su voluntad, es la razón por la que los Whills le dan a Qui-Gon la chance de volverse un fantasma inmortal. Pero muchos fans no entienden esto, pero si Qui-Gon hubiera estado ahí, Obi-Wan y Yoda jamás hubieran podido entrenar a Luke con éxito. Porque justamente la razón por la que Luke logra ir a Dagobah y entrenar con Yoda es gracias al fantasma de Obi-Wan, ¿no? Todos sabemos eso por la escena del Imperio contraataca. Ahora, lo que no muchos saben es que quien le enseñó a Obi-Wan esa habilidad fue Qui-Gon. Cuando Yoda le dice a Kenobi en episodio 3 que Qui-Gon ha regresado, esa escena tiene un impacto enorme para el futuro de la saga. Porque si Qui-Gon no hubiera sido lo que fue, es decir, un Jedi rebelde, un Jedi divergente, un Jedi alineado con la voluntad de la fuerza, todo se hubiera venido abajo. Luke jamás se hubiera convertido en un Jedi, Darth Vader nunca se hubiera redimido y los Sith hubieran ganado a largo plazo. Lo cual te vuela la cabeza. Porque te muestra que incluso habiendo aparecido en una sola película, repito, en una sola película, Qui-Gon, su personaje, era indispensable para que el bien triunfara sobre el mal. Pero era indispensable. Incluso si Luke no supo, no conoció a Qui-Gon en persona, gran parte de su viaje del héroe, Luke lo pudo completar gracias a las enseñanzas de Qui-Gon. De hecho, en la continuidad de leyendas, Luke refundó la Orden Jedi basado en los ideales y enseñanzas del propio Qui-Gon Jinn, ¿no? O sea, para explotar la cabeza. Ese es el rol que tiene Qui-Gon en la historia. Qui-Gon es el arquetipo del Jedi perfecto. Bueno, esto es todo. Nos vemos, suscríbanse y que la fuerza los acompañe siempre.